La noche no es silencio. Eso es lo primero que aprendes cuando llevas tiempo suficiente cazando. La noche respira, cruje, susurra. Y si sabes escuchar, te habla. Yo siempre escucho. Llevaba días siguiéndolo. No podía decir exactamente cuántos, porque cuando entras en este juego, el tiempo deja de medirse en horas y empieza a medirse en señales. Huellas apenas visibles, ramas partidas, restos, errores. Era bueno, mucho más de lo habitual. No dejaba rastro directo. Se movía en zigzag, se detenía en puntos elevados, evitaba zonas abiertas. A veces incluso daba rodeos absurdos solo para comprobar si alguien lo seguía. Eso me hizo sonreír la primera vez. Interesante, murmuré para mí mismo. Sabes que estás siendo cazado. Eso lo hacía más emocionante. La mayoría no lo sabe hasta el final. La mayoría solo corre. Este no. Este pensaba. Y eso lo convertía en una presa digna. Lo observé durante horas desde la distancia el primer día. Aprendí su ritmo, sus pausas, la forma en que se detenía antes de cruzar ciertos claros. Cómo parecía escuchar, igual que yo. Casi como si jugáramos al mismo juego. Pero no lo hacíamos, porque yo ya sabía cómo terminaban estos juegos. Siempre igual. Al tercer día decidí que era momento de avanzar. El atardecer es el mejor instante. La luz engaña, las sombras se alargan y la mente empieza a fallar. Ahí es cuando cometen errores. Ahí es cuando disparas. Lo vi detenerse cerca de un claro, dudando. Perfecto. Respiré hondo, ajusté la mira. Sentí ese momento exacto de que todo se alinea. Pulso, distancia, intención. Y disparé. El sonido rompió el bosque. Lo vi caer. Un impacto limpio, pero no definitivo. Nunca al principio. No tiene sentido terminarlo demasiado rápido. La caza es un proceso. Lo vi retorcerse, arrastrarse, desaparecer entre la vegetación. Esperé. Siempre espero. Conté hasta 100, luego hasta 200, y entonces comencé a seguir el rastro. La sangre estaba ahí, oscura, espesa, brillante bajo la poca luz que quedaba. Gotas irregulares, marcando el camino como si la propia presa quisiera ser encontrada. Buen intento, susurré mientras avanzaba, pero no suficiente. El bosque se volvió más denso, las ramas me rozaban los brazos, el suelo se volvía blando. Cada paso requería atención, cada sonido podía delatarte o salvarte. El rastro continuaba, pero algo empezó a cambiar. Las gotas eran más pequeñas, más separadas. Se estaba adaptando. Eso me hizo detenerme. Sonreí. Ah, dije en voz baja. Así que todavía tienes fuerzas. Me agaché, toqué una de las manchas, aún fresca, muy reciente, demasiado reciente. Levanté la mirada lentamente. Silencio. Demasiado silencio. Algo no encajaba. Seguí avanzando, pero ahora más despacio. Cada paso medido, cada respiración controlada. El rastro me llevó hasta un pequeño claro. Y ahí estaba. El lugar donde debía haber terminado. Sangre por todas partes, pero no había cuerpo. Me quedé quieto. No por sorpresa, sino por cálculo. No, murmuré. No, no, no. Me giré lentamente, analizando el entorno. Había señales, arrastre, cambio de dirección. Y entonces lo entendí. Había desaparecido a propósito. Interesante, dije esta vez en voz alta. Muy interesante. Sentí algo que no sentía desde hacía tiempo. No era miedo, era anticipación. Di media vuelta y corrí hacia el coche. Necesitaba moverme rápido, adelantarlo, cerrar el juego antes de que se alargara más de lo necesario. Pero cuando llegué, me detuve en seco. Las ruedas estaban destrozadas, no pinchadas, destrozadas. Cortes profundos, irregulares, violentos. No, susurré. Abrí el maletero de golpe. Vacío. Todo desaparecido. Mis rifles, mis herramientas, mis ventajas. Me quedé inmóvil unos segundos, escuchando. El bosque ya no sonaba igual. Ahora
Parecía estar atento a mí. Bajé la mirada hacia mis manos. Solo quedaba una opción. Saqué la pistola. Una Glock 26. Pequeña, compacta. La revisé. Una bala. Una sola. Solté una pequeña risa seca. Bueno, murmuré. Esto se ha vuelto personal. Entonces lo sentí. Esa sensación. Esa presión en la nuca. Como si alguien, o algo, estuviera justo detrás de ti, respirando en silencio. Giré rápido. Nada. Pero el aire había cambiado. «Sé que estás ahí», dije, elevando ligeramente la voz. «No tienes que esconderte». Un crujido. A la izquierda. Apunté. Nada. Otro sonido, más cerca. «Vamos», susurré. «Has llegado hasta aquí. No te detengas ahora». Silencio. Y de repente, un impacto. Algo me golpeó con fuerza y caí al suelo. El aire se me escapó de golpe. Intenté reaccionar, pero ya estaba encima de mí. Lo vi. Por primera vez sin distancia, sin sombras que distorsionaran, sin suposiciones. Y aún así, no podía definirlo del todo. Había algo en su mirada, algo que no encajaba con lo que había imaginado. Algo que respondía, como si entendiera cada movimiento antes de que ocurriera, como si hubiera aprendido. Sostenía uno de mis fusiles. Mis manos se tensaron. «Así que», dije entre dientes, «¿aprendiste a usarlo?» No respondió, solo respiraba, de forma irregular. Levantó el arma, apuntó directamente a mi cabeza. El tiempo se ralentizó. Podía ver sus manos temblar, podía oír su respiración rota, podía sentir el final acercándose. Intenté levantar la pistola, demasiado lento. Esta vez sí llegaba tarde. Pero entonces algo cambió, un pequeño gesto, un fallo. Su cuerpo se tensó, el arma descendió unos centímetros, sus rodillas vacilaron, y entonces lo vi. La herida, mi disparo, profundo, abierto, irremediable. Había aguantado más de lo que debía, más de lo que cualquiera habría podido, pero no lo suficiente. Dio un paso atrás, luego otro. El rifle cayó al suelo. Intentó mantenerse en pie. No pudo. Cayó. El sonido del cuerpo contra el suelo resonó más de lo que debería. O quizá fue el silencio después. Me quedé inmóvil unos segundos. Luego me incorporé lentamente. Cada músculo dolía, cada respiración ardía. Recogí el arma del suelo. Me acerqué. Lo observé. Aún inmóvil. Pero incluso así, seguía siendo difícil definir qué había estado cazando realmente. Al final, murmuré, todo se reduce al tiempo. Me quedé ahí un rato, mirando, pensando. Luego reclamé mi premio. No diré qué era, no importa. Nunca ha importado. Sobreviví, por muy poco. Más de lo que debería, si soy honesto. Pero el tiempo siempre ha estado de mi lado. Y la experiencia, especialmente la experiencia. Por eso puedo contar esto, por eso sigo aquí. Y por eso, cuando la noche vuelva a respirar, cuando el bosque vuelva a hablar, cuando algo vuelva a creer que puede escapar, yo estaré ahí, escuchando, esperando, cazando. Si esta historia te hizo dudar, aunque solo fuera un momento, házmelo saber. Déjame un like, suscríbete, y si tienes una historia, algo que no encaje, algo que nunca hayas podido explicar, envíamela. El correo está en la descripción. También puedes encontrarme en TikTok. Ahí, las historias no siempre terminan igual. Nos vemos.